Aquí le platiqué de Mónica Abigail, esta niña de 8 años quien fue asesinada el lunes. Hoy tenemos más detalles de este caso. ¿Se puede llamar celebración a un lugar donde el sonido de las balas sustituye al de las risas? ¿Qué sentido tiene un festejo del Día de las Madres cuando termina con una niña de 8 años muerta? En San Nicolás, Nuevo León, una fiesta familiar se convirtió en una escena de terror. ¿Quién decide que la inocencia debe pagar el precio de una guerra que nadie pidió? Y más importante, ¿cómo se permite que estos ataques sigan ocurriendo sin que la justicia haga algo realmente efectivo? Hoy no vamos a contar la típica historia de balaceras y víctimas, sino un episodio donde la violencia tiene un blanco que no debería existir ni en pesadillas. Una niña. ¿Qué llevó a los sicarios a irrumpir en medio de un festejo familiar? ¿Qué demonios estaba pasando en esa calle de Coahuila para que el narcomenudeo termine con una tragedia así? Y si esto no es suficiente para sacudirnos, aguanten. La sangre derramada no para ahí. En Oaxaca, un alcalde muere emboscado con sus escoltas y en Acapulco, un creador de contenido muere tras años de amenazas. ¿Estamos hablando solo de violencia o de un sistema que parece incapaz de proteger a sus propios ciudadanos? Prepárate para una historia que mezcla narcotráfico, poder y la terrible indiferencia ante la muerte de inocentes. Vamos a desmenuzar cada paso, pero cuidado, la realidad es mucho más cruel que cualquier ficción. Resulta que en San Nicolás, mientras algunos intentaban celebrar el Día de las Madres con pastel y abrazos, la realidad prefería mandar balas. En una casa de la calle Coahuila, una niña de solo 8 años, con toda la vida por delante, terminó siendo víctima colateral de un ajuste de cuentas que nada tenía que ver con ella. Porque claro, cuando la guerra entre narcomenudistas estalla, la frontera entre inocentes y objetivos es tan tenue como la bala que cruzó la habitación. Adrián Alejandro, el hermano de la pequeña, recuerda que estaba ahí, festejando porque su mamá había trabajado hasta el sábado anterior. Un momento familiar sencillo, pero justo cuando un sujeto apodado Güero, supuestamente vendedor de droga, trató de ofrecer marihuana, llegó un Toyota negro con 5 hombres. Uno de ellos, conocido como El Pelón, un narcomenudista de la colonia Pablo Macedo, quien decidió que disparar era la mejor opción. En segundos, el sonido del disparo cortó la tarde y la niña recibió un balazo en la cabeza. No hubo ni tiempo para explicaciones ni para más fiestas. Fue llevada de urgencia al hospital, donde, lamentablemente, falleció. Gilberto Gregorio, un hombre de 34 años que también recibió impactos de bala, sobrevivió, aunque con heridas en brazos y piernas. Lo más irónico de esta tragedia es que la bala fatal no iba dirigida a la niña, sino a Gilberto, el supuesto blanco. Pero, claro, ¿qué importa? Cuando las balas vuelan, las únicas reglas son la muerte y el dolor. Mientras la fiscalía se apresuraba a identificar al responsable, las familias quedaron con la peor carga, el vacío que deja un ser querido. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere oír en voz alta. ¿Cuántas balas perdidas más necesitamos para que este país reaccione? Porque si la justicia no detiene a estos criminales, ¿quién protege a los inocentes que solo buscaban celebrar? Pero San Nicolás no es el único lugar donde la violencia marcó un día especial. La historia se repite, pero con personajes y escenarios distintos, como veremos en Oaxaca. Pero no nos adelantemos. Como suele pasar en estos casos, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya dice tener identificado al responsable. Porque claro, nada es más reconfortante que saber quién fue el sicario que decidió convertir una fiesta en un velorio. El fiscal Javier Flores no perdió tiempo en anunciar que están por conseguir una orden judicial para detener al supuesto agresor. Todo un trámite casi tan rápido como los disparos que cambiaron vidas. El objetivo, según la versión oficial, era el hombre llamado Gilberto Gregorio, el vecino que terminó herido, pero sin imaginar que una bala perdida se llevaría a la niña. Se menciona que los atacantes llegaron en un vehículo negro y que el motivo, muy probablemente,
esté relacionado con narcomenudeo. Una historia que ya hemos escuchado unas cuantas veces, tan repetida que se vuelve una especie de canción de cuna bastante trágica. Pero, y aquí está lo delicado, la justicia parece jugar a la carrera. Identificar al responsable es solo el primer paso en un proceso que puede tardar años. Mientras la familia se queda con las preguntas sin respuestas y la ciudad con la sangre fresca en sus calles, porque si bien ya tienen los datos suficientes, entre muchas comillas, para pedir la orden de aprehensión, eso no garantiza que el detenido termine en la cárcel o que el ciclo de violencia se detenga. Y mientras la fiscalía se mueve en esta partida burocrática, la violencia no cede ni un centímetro. Las armas siguen hablando y las víctimas inocentes siguen apareciendo en la lista negra de esta guerra sin fin. ¿Vale la pena la esperanza cuando la impunidad sigue siendo la regla? Porque, francamente, nada sorprende si recordamos que justo unos días después, en otro rincón del país, la violencia volvió a cobrar vidas, pero esta vez las balas no fueron perdidas. Y aquí es donde la historia se torna un tanto más oscura. Un alcalde emboscado, escoltas caídos y un pueblo que parece condenado a vivir bajo la sombra de la muerte. Ahí nos espera Oaxaca. En Oaxaca, la violencia decidió no tomar vacaciones ni respetar cargos públicos. Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec, fue emboscado y ejecutado junto con 2 de sus escoltas en la madrugada del jueves 15 de mayo. Un ataque directo, sin rodeos ni excusas, que nos recuerda lo delicado que es tener autoridad en ciertas regiones de México. El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 de la mañana, en un paraje conocido como El Tablero, camino a la comunidad El Mamey. Hernández García acababa de regresar de una festividad religiosa cuando la patrulla en la que viajaba fue interceptada por un grupo armado. Las balas no perdonaron. El alcalde murió en el trayecto al hospital, mientras 2 policías municipales que lo custodiaban también perdieron la vida. Pero la historia detrás de esta tragedia es tan compleja como el laberinto de montañas de Oaxaca. Mario Hernández no era un alcalde cualquiera. Apenas en 2019, cuando era candidato, sobrevivió a un intento de asesinato gracias a un chaleco antibalas que absorbió los disparos a quemarropa. Esa precaria protección le salvó la vida en ese entonces, pero no pudo protegerlo esta vez. El historial de violencia en Santiago Amoltepec es una cadena interminable. En mayo del 2024, un miembro del ayuntamiento y su familia fueron ejecutados en el centro del pueblo. En 2023, 5 personas murieron frente al Palacio Municipal, incluidos hijos de un expresidente local. En un enfrentamiento que parecía sacado de una película de terror, pero que aquí es rutina. El tesorero municipal fue asesinado en un asalto el mismo año. ¿Y qué se hace ante esto? La Fiscalía de Oaxaca desplegó un equipo de expertos para esclarecer el crimen, pero no es secreto para nadie que la impunidad y el miedo caminan de la mano por estas calles. Para rematar, el alcalde había sido acusado recientemente de homicidio y de orquestar ataques contra rivales políticos, lo que pone en evidencia un entramado de violencia, poder y venganza difícil de deshacer. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó el ataque y prometió cero impunidad. Una frase que suena bien, pero que en regiones como esta es más una aspiración que una realidad. Así que, mientras la justicia intenta desenredar este ovillo, la violencia sigue cobrando vidas y dejando comunidades atrapadas en un ciclo que parece no tener fin. Y justo cuando pensamos que las balas solo hablan en regiones apartadas, el centro de Acapulco nos trae otro capítulo con un perfil muy diferente, pero igual de trágico. En pleno centro de Acapulco, un lugar más conocido por sus playas que por balaceras, la violencia decidió hacer de las suyas con un personaje un tanto peculiar. José Carlos González Herrera, mejor conocido como el Guerrero Fénix, creador de contenido y administrador de la página El Guerrero Opinión Ciudadana. González perdió la vida a balazos en una agresión que no fue ni la primera ni la última amenaza que enfrentaba. Este
no era un típico narco o político caído en desgracia. Era alguien que se dedicaba a denunciar la realidad, a levantar la voz desde las redes sociales. Pero, claro, cuando los dedos que escriben denuncias terminan apuntando a los poderosos, las consecuencias no se hacen esperar. El Fénix fue interceptado afuera de una farmacia, justo después de una entrevista, y recibió varios disparos que terminaron con su vida en plena avenida Cuauhtémoc. Lo irónico es que José Carlos no era un desconocido para la violencia. En junio de 2023, sobrevivió a otro atentado cuando fue perseguido y herido a balazos cerca del Mercado Central de Acapulco. Ese día, incluso transmitió en vivo pidiendo ayuda a las autoridades locales, con la esperanza de que alguien en algún lado le prestara atención. Pero no todo era tan sencillo. Recientemente, su nombre apareció en redes sociales, envuelto en acusaciones por presunto acoso de menores, lo que complicaba aún más la percepción pública sobre él. No obstante, su página seguía siendo un altavoz para denuncias ciudadanas y críticas políticas, lo que lo convertía en un blanco incómodo para muchos. La Fiscalía de Guerrero mantiene el caso abierto y aunque el cuerpo fue trasladado para la necropsia, hasta ahora sigue sin haber detenidos. Los testimonios apuntan a sujetos armados que actuaron con la precisión que ya se ha vuelto tristemente habitual en la región. Y aquí va otra pregunta incómoda. ¿Qué protege más? ¿Un chaleco antibalas o el anonimato? Porque mientras el guerrero Fénix elegía la visibilidad para enfrentar los problemas, la violencia le cobró factura. Su muerte no solo es una pérdida personal, sino un golpe para quienes creen que la voz ciudadana puede cambiar algo en un mar de impunidad. Acapulco, Oaxaca, San Nicolás, distintas escenas, pero la misma realidad cruel. Una realidad que nos obliga a preguntarnos si alguna vez habrá un final para esta espiral de sangre y miedo. Y así, entre balas que no perdonan y voces que se apagan, la violencia se impone como la triste banda sonora de nuestras vidas. ¿Hasta cuándo seguiremos siendo espectadores de este dantesco e inhumano círculo de muerte y miseria? La pregunta queda en el aire. La respuesta, como siempre, está en manos de todos. Recuerda que somos Nación y Frontera. Estamos aquí para traerte la verdad.